día de hoy tenemos un episodio nuevo de inspiración con mi amigo Rafa Ojeda, donde les vamos a contar cómo puedes pasar de estudiante a ser un inversionista, ¿verdad, Rafa? Sí, la verdad es que pues es una historia que yo quiero contarles de cómo al final yo decidí emprender, o sea, de estar estudiando, de estar en la universidad, de estar trabajando igual pues en un empleo relacionado a lo que yo estudiaba, qué es lo que me llevó a tomar la decisión de dedicarme 100% al emprendimiento, que está 100% relacionado también con el tema de las inversiones, de los seguros, el por qué decidí hacerlo, ¿no? Cuáles son las ventajas que yo vi sobre esta área a solamente dedicarme a un empleo. Y también los retos que tuvo que atravesar, que fueron algunos muy dolorosos para llegar a donde está en este momento. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, y dale like a la manita para que sigamos creciendo esta comunidad y lleguemos cada vez a más personas. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast y videos en YouTube de Jorge Ramírez. Hoy tenemos a un invitado especial, Rafael Ojeda, amigo, socio, inversionista, que tiene un tema espectacular el día de hoy que se llama de estudiante a inversionista, ¿ok? En donde vamos a tocar diferentes puntos y te invito a que veas el final del video, porque al final de todo esto, Rafa nos va a contar la experiencia que le cambió la vida para dar el paso hacia un inversionista, ¿ok? ¿Cómo estás, Rafa? Muy emocionado, la verdad, muy contento de poder hacer este podcast. La verdad es que ya tenía meses como pensando en armar un podcast. Por alguna u otra razón no había tomado como el tiempo, ¿no? Y hasta que ya nos pudimos sentar ahí con Charlotte. Gracias a Charlotte también que se tomó el tiempo de poder sentarnos a poder estructurar el podcast. La verdad es que es algo que está estructurado. No venimos como a hablar nada más así porque sí, sino que traemos una guía, una estructura. Y vaya, pues eso me pone muy contento, el hacer las cosas bien. Y la verdad de que pues llevábamos meses platicando esto, por X o Y razón no se daba. Sin embargo, pues el proceso otra vez nos unió a hacer la sinergia pertinente y sacar esta serie de videos principalmente inspiracionales y motivacionales para todas esas personas que no han dado ese salto para volverse lo que quieran volverse a ser, ¿no? Correcto. Vamos a empezar pues recordando cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? En un multinivel. Nos conocimos en un multinivel que es iMarkets Live. Era iMarkets Live, creo que ya no existe. En donde pues obviamente todos nosotros estábamos quebrados económicamente. La mayoría vivíamos con nuestros papás. Decíamos ser independientes, pero la realidad es que no éramos independientes. Y pues Rafa y yo venimos de una ciudad de Quintana Roo que se llama Chetumal. Y no hay el gran auge inmobiliario o el tipo de mentalidad de emprendimiento que hay actualmente en Mérida. Correcto. Entonces, la fortuna de habernos conocido en ese multinivel fue, primero nos hicimos amigos. Tercero, aprendimos algo que se llama el arte de vender. El arte de vender algo que era completamente sofisticado. Una academia en línea para aprender a hacer trading. ¿Qué es eso? ¿No? Mucha gente a lo mejor no sabe qué es hacer trading, qué implica hacer trading. Y aún así logramos cierto número de ventas que nos posicionó dentro de la empresa entre los primeros niveles, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que eso a ti y a mí nos ayudó muchísimo para podernos acercar a nuestros sueños. Sí, yo diría que para mí el multinivel fue como esa escuela de negocios que bueno, te lleva a la práctica, ¿no? O sea, te hace tomar acción, más allá de darte como teoría, como que te da el que tú te empujes y te lances como a intentar hacerlo. Y obviamente, pues, siento yo que lo que yo me llevé de la empresa donde estuvimos en general del multinivel es como la apertura a las habilidades que hoy en día hemos pulido mucho en el tema, como dices, ¿no? El arte de vender, el arte de poder crear relaciones, ¿no? Como que siento que ahí logramos como dimensionar lo importante que es tener estas habilidades sociales y de ventas.
En ese momento me acuerdo que estabas estudiando la carrera de ingeniero automotriz, ¿no? Correcto, sí. Sé que decidiste dejar la carrera de ingeniero automotriz para emprender e ir por tus sueños. ¿Qué te motivó a dar ese salto al vacío? Para que aún sabiendo que no sabías qué es lo que iba a suceder, puedas decidir emprender en Mercado Libre. Pues mira, yo creo que fueron varios factores, ¿no? O sea, como que yo tuve la fortuna de, desde tercer semestre de la universidad, empezar a trabajar directamente con un maestro que daba clases y que el trabajo estaba 100% relacionado a lo que yo estudiaba, ¿no? Entonces yo estuve de tercer semestre a séptimo semestre, obviamente en la carrera y también trabajando al mismo tiempo. Y estos 2 años trabajando me permitió como darme cuenta y cuestionarme al mismo tiempo si esto es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Obviamente en los talleres mecánicos, digo, yo soy ingeniero automotriz, entonces estaba trabajando en un taller muy completo, muy integral, que tenía de todo, hojalatería y pintura, mecánica, renta de autos, venta de autos, todo. Pues a mí me permitió como observar cómo era el personal, cómo se comportaban, y me di cuenta que pues no era algo que yo me veía como dirigiendo y haciendo el resto de mi vida, ¿no? Como que yo dije, me veo como debajo de un auto, oliendo a grasa, con personal que se pelea, me tocaba ver cómo luego los ojalateros entre ellos se peleaban, entonces como que yo dije, ¿realmente quiero esta vida? Entonces como al yo darme cuenta que no era lo que quería y que al mismo tiempo empezaba un negocio en Mercado Libre, que con el paso del tiempo ese negocio me empezó a dejar más ingresos que el mismo empleo que me quitaba más tiempo, fue ahí cuando yo decidí tomar la decisión de que quería lanzarme al tema del emprendimiento 100%. Por un tema de ingresos y por un tema de que me ocupaba menos tiempo en ese momento. Ok. Claro que yo no sabía todo lo que se venía después, ¿no? Claro. O sea, como que luego se vino otra etapa muy distinta, pero el hecho de que yo me haya salido de la escuela no fue de la nada, sino es porque yo ya estaba construyendo algo en el emprendimiento, que en ese momento era el dropshipping en Mercado Libre, que me daba un ingreso constante. Entonces ese ingreso constante me permitía mantenerme en el emprendimiento. Bueno, entonces cuando estabas en esa edad de la universidad, ¿cuánto es lo que ingresabas en tu negocio de Mercado Libre? O sea, Aproximadamente en promedio, ¿no? Porque sabemos que hay meses altos, hay meses bajos. El promedio. 40, 50 al mes. 50,000 pesos al mes. De 30 a 50. ¿Qué edad tenías? ¿21? Yo tenía como 20, 21 años. 20, más o menos. 20, 21 años. O sea, el hecho de que él se haya motivado a dejar su escuela era pues que realmente no te apasionaba lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, no te apasiona, no hace match, no va con tu propósito, tienes un mejor negocio y decides dejar la escuela, ¿no? Y creo que aquí algo muy importante es que yo decidí estudiar la carrera en ingeniero automotriz porque mi hermano siempre quiso estudiarla. O sea, ok. La razón por la cual yo seguí ese camino es porque mi hermano siempre, él quiso estudiarla, pero por alguna u otra razón no se le dio la oportunidad. Entonces como que yo seguí el camino de él. Pero en el transcurso del desarrollo hacia ese objetivo, ¿no? Hacia el título, vamos a llamarle, me di cuenta que yo estaba siguiendo la meta de alguien más. O sea, no estaba siguiendo como tal una meta auténticamente mía. Sí, me gustan los autos, ¿no? Claro. O sea, hoy en día me siguen gustando y siempre van a gustar los autos. Pero no es lo mismo que me gusten los autos a que yo me dedique como a un taller Claro. algo relacionado. Y creo que el emprendimiento y el multinivel también me permitieron darme cuenta que eso era lo que yo quería. O sea, que lo que yo quería realmente era como temas de negocios. Como poder estar viajando, trabajando, generando ingresos sin depender de una oficina física. Sino que con tener internet de una computadora, poder yo pudiera seguir generando ingresos. O sea, como que cuando yo me di cuenta que eso era posible, dije, esto es mío, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el hecho de hacer negocios digitales esté ligado a algo que se llama libertad? Sí, yo creo que no creo que sea la única forma, definitivamente no es la única forma, pero creo que es una tendencia muy fuerte que ya viene desde hace muchos años,
que al final, digo, yo creo que hoy en día hemos visto muchos perfiles de Instagram de Claro. personas que tienen menos de 30 años, que a lo Sí. mejor están ganando muy buena cantidad de dinero gracias a los negocios A los digitales. negocios digitales. Y la verdad que si tú eres un chavo que todavía está pensando hacer un negocio para tener una libertad económica, financiera, como lo quieran definir, es importante empezar con algo. El camino no es un camino perfecto, que va a salir como tú quieres que salga, pero con la constancia, la dedicación, vas adquiriendo habilidades, aptitudes, actitudes que te van a formar un carácter para conseguir los objetivos que tú quieres. Obviamente, conociendo la historia de Rafa, el mercado libre en algún punto tronó, ¿no? Porque emocionalmente tú también tronaste, emocionalmente no estabas bien, te caíste, dejaste de emprender por un tiempo, pero otra vez estás aquí. Y ahorita vamos a hablar de Estás otra vez aquí haciendo otro tipo de negocio, pero igual estás emprendiendo, ¿no? Correcto, al final es emprendimiento. Entonces, si tienes miedo de dejar tu empleo, si tienes miedo de independizarse de tus padres, de hacer algo completamente diferente como mudarte de una ciudad, irte a vivir con tu novia o con tu esposa, porque a muchos chavos de ahora les da miedo dar ese paso. La única forma de saber de qué es lo que estás hecho y qué te repara el destino es hacerlo. Con miedo o sin miedo es hacerlo. ¿Ok? Totalmente, sí. Y es que yo creo que algo, ahorita que estás comentando todo esto, las habilidades, de las actitudes y aptitudes, el verdadero reto con el emprendedor son los primeros 5 años, ¿sabes? O sea, no sé tú, ahorita me vas a comentar, pero yo considero que los primeros 5 años en el emprendimiento simplemente es una prueba para ver si realmente lo quieres. Y si después de esos 5 años pasas esa prueba, Claro. a partir del año 6 viene el crecimiento abundante económico. Pues mira, yo en mi experiencia creo que alcanzas una madurez en el negocio o en tu emprendimiento después de, sí, 5 años, pero en el año 7 es cuando ves realmente resultados extraordinarios. Es cuando realmente tu negocio, si no tiraste la toalla, te capacitaste, aún cayendo volviste a levantarte, empiezas ya a tener un estilo de vida como te hubiese gustado tener hace 7 años, ¿no? Es lo que yo le estaba platicando a mi esposa, a Charlotte, que por cierto está por acá, que la amo. Que a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para realmente agradecer todo lo que hemos logrado en nuestra vida. Porque como estamos enfocados en el resultado, no vemos esos pequeños resultados que nos alcanzan al gran resultado que queremos llegar. A lo que voy con eso. Nosotros después de 7 años tenemos la libertad que queremos, vivimos en una casa que nos gusta, tenemos familia, no teníamos las comodidades que teníamos hace 7 años. De hecho, la gente no lo sabe, pero a veces le decía a ella, oye, solo tengo 500 pesos esta semana para hacer despensa, haz magia. Nos volvimos veganos porque no había ni para comprar carne, ¿no? O sea, vivíamos en una buena casa, pero la historia detrás de todo eso era que nos fue muy mal económicamente. Y a veces sientes frustración, enojo contigo mismo y te preguntas si realmente el camino que tú estás tomando es el adecuado. Sí, y yo creo que esa es la prueba. O sea, para mí eso es como la prueba. O sea, en el año 5, en el año 6, ya como que no hay forma de que no sigas emprendiendo. O sea, si ya pasaste los primeros 5 o 6 años, o sea, ya no hay una forma que vayas a dejar de ser emprendedor. Exactamente. Porque agarras un equilibrio. Y como dices, ya luego en el año 7, en el año 8, ya no solamente es un equilibrio, sino que ahora empiezas a materializar todo eso que querías desde que iniciaste a emprender. Si realmente empujaste, si realmente te capacitaste, si realmente te enfocaste, si eres disciplinado y evidentemente te apasiona lo que haces, terminas generando ese nivel de ingreso. Exactamente. Pero tienes que tener esto que acabamos de comentar. Ok. Entonces, tomando en cuenta
Del año al que nos conocimos hasta ahora, ¿cuántos años ya pasaron? Ya 8 años. Ya pasaron 8 2017 años. al 2025 Ok. son 8 años. Hace un año atrás tuvimos una plática incómoda, ¿ok? Una plática incómoda en la que tú y yo nos quebramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Tomando en cuenta que ya pasaron 8 años, quiere decir que Rafa, el Rafa de ahora, ya tiene los ingresos, vive donde quiere, hace lo que quiere, al nivel en el que está ahora. Claro. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? ¿Y cómo ayudas a las personas a lograr sus objetivos con tu trabajo? Cuéntanos. Bueno, mi principal fuente de ingresos es el tema de la venta de seguros, pero Ok. yo, o sea, desde que estábamos en el multinivel, pues siempre me dediqué al tema de las inversiones, ¿no? Perfecto. Entonces, yo lo que he hecho es, con esa fuente de ingresos, pues evidentemente crear una cartera diversificada de inversiones, Ujú. ¿no? Porque yo considero que la libertad financiera pues toma décadas, ¿no? Sí, O sea, toma yo décadas. considero que Sí, toma sí, décadas, es verdad. no es como que toma 2, 3, 4 años, ¿no? Aclaro, si no vienes de familia de cuna de oro, te va a tocar muchísimo tiempo alcanzar esa libertad financiera porque no te enseñan en la escuela cómo formarte como un empresario, como un inversionista sofisticado, no te lo enseñan. Entonces, el proceso de aprendizaje, libros, mentores, lleva décadas. Sí. Ok, Sí. ok. Y entonces, dado que cuando estábamos en el multinivel, Sí. yo nunca dejé las inversiones. Sí, sí, O me sea, acuerdo. nunca lo he dejado. O sea, y si lo he dejado ha sido temporal, meses por alguna depresión que pues tal vez al rato comentemos un poco de este tema, porque al final creo que cuando caes también en un punto de quiebre, Ujú. pues es donde tú puedes darte cuenta que número uno tienes la capacidad de salir de ahí y que Ujú. número dos sales con mucho más fuerza, ¿no? Y ese quiebre, ¿cómo te ayudó a iniciar en el tema de los seguros? De vida, seguros patrimoniales. Yo creo que aquí tengo que empezar a contar primero la historia de en el 2021, ¿no? 2020, 2021, 2022, en estos años. Primero en el 2021, pues fallece mi papá, ¿no? El 24 de julio de 2021, ya hace un poquito más de 4 años, fallece, pero mi papá siempre nos inculcó que teníamos que tener 3 seguros. El básico, seguro de auto, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, ¿no? Siempre, o sea, siempre nos creció Siempre. con esos 3 seguros al menos. Entonces, cuando él fallece, pues obviamente yo era uno de los beneficiarios del seguro de vida, me toca cobrarlo. La verdad es que fue una suma como de 600,000 pesos dividido entre los familiares. No era una suma tan así como Sí, lo que ya, hoy en día. ya o sea, dividido entre ajá. todos, pues eso Digo, hoy en día puedes contratar es menos. sumas aseguradas de 5, 10 millones, dependiendo, Claro. ¿no? En ese momento era de 600,000. Me permitió vivir un año completo con eso. Y entonces ahí el primer contacto que yo tuve, pues es darme cuenta que los seguros, pues realmente, pues los cobras, ¿no? Claro. O sea, al final un seguro de vida, mientras respetes todas las cláusulas, terminas cobrándolo. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento con el tema de los seguros, ¿no? Como validación de la efectuación del seguro. Exactamente. Luego, pasa que lo que tú ya sabes, ¿no? La historia. Termino con la que era mi novia en ese momento, Con ¿no? la prima. Digo, aquí hay una historia ¿No? muy padre, ¿no? Sí. Que a lo mejor eso es para otra podcast. Ajá. Entonces ahí se acumulan dos cosas. La muerte de mi padre y el terminar una relación de 2 años, ¿no? Que fue en un lapso de 6 meses, pasó todo junto. Sí, todo rápido. Entonces eso me llevó a caer en una depresión tan fuerte que obviamente como yo en ese momento tenía ese dinero, pues no tenía la necesidad de trabajar, ¿sabes? O sea, Claro. como que me encerré en mi depresión Ujú. y pues no hice nada como 6 meses. O sea, como que sí invertía, pero no tenía la cabeza tan estratégica como para tomar las decisiones correctas. Y obviamente hice malas inversiones en ese momento. Y pasa el tiempo, me acerco al 2023, ya eran finales de 2022. Me acuerdo que yo era diciembre de 2022. Estaba en Tabasco. ¿No? Ujú. Tenemos una tradición en la familia que fines de año lo pasamos en Tabasco con la familia de mi mamá. Entonces yo me acuerdo que estaba acostado y yo decía, no mames, solo me quedan 20,000 pesos en mi cuenta de banco. O sea, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Y 20,000 pesos te lo echas en un mes, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, no estoy trabajando, no estoy generando ingresos, tengo 20,000 pesos. ¿Qué hago? ¿Qué sé hacer para hacer dinero en este momento? En ese momento, pues
En ese momento no estaba haciendo dropshipping, ¿ok? No estaba haciendo Mercado Libre. Entonces, estabas deprimido, no estabas pegando no ni estaba un haciendo golpe, nada. estabas sobreviviendo. Estaba sobreviviendo literalmente con el seguro, ¿no? ¿Qué yo hice en unos 20,000 pesos? Pedí un stock de China, de AliExpress, ¿no? Me metí a productos que yo ya sabía que si los pedía y los vendía aquí, sí o sí iba a hacer dinero. Entonces me metí a algo que yo ya sabía hacer, que era el dropshipping, y ya sabía con qué productos, ya sabía cómo estudiar y todo esto. Estudiar el producto para ver que al traerlo y venderlo puedas generar una ganancia. Una utilidad, ¿no? Exacto. 2023 empiezo a levantarme otra vez a través del dropshipping, ¿ok? En ese inter, un amigo mío me invita como bueno, anteriormente yo ya le había contratado una póliza de inversión a este amigo y ahora me invita a ser asesor, ¿no? Él sabía que yo ya me había dedicado a temas de inversiones, que invertía en criptos, en divisas, que no lo estaba haciendo en ese momento, pero él sabía que lo hacía. Y me invita también como a empezar a desarrollarme como asesor financiero y agente de seguros, ¿no? Entonces empiezo a llevar de la mano las dos cosas. Al principio primero le dedicaba más tiempo a Mercado Libre porque era lo que me permitía capitalizarme. Exactamente. Pero luego lo que pasó con el paso del tiempo es que el ingreso de agente y asesor financiero empieza a alcanzar al de Mercado Libre. Obviamente que el ingreso en Mercado Libre hay que quitarle que todavía hay que reinvertir dinero para tener stock siempre. Y el tiempo que tienes que esperar de es verdad, de China. es correcto. ¿no? Y luego empezaron a entrar los temas de los aranceles, de los impuestos. Yo cuando empecé en Mercado Libre, el SAT no te quitaba ni un peso de impuestos. O sea, yo empecé en el 2016, 2017. Ya en el 2023, ya por ley tienes que pagar impuestos. Entonces, ya no era tan rentable. Sí lo sigue siendo, pero no lo era como cuando inicié. Y entonces empiezo otra vez como ya a salir de esa depresión. Empiezo como a levantarme económicamente. Y en el 2023 fue como de levantarme. O sea, fue un año de salir de la depresión a través de tomar acción simplemente, ¿no? Obviamente siempre lo he acompañado con libros. O sea, siempre lo he acompañado con psicólogos también. O sea, también es muy importante la parte psicológica que uno se atienda. O sea, es correcto. Yo creo que un buen emprendedor siempre tiene o un psicólogo o un coach o varios. Exactamente. O mentores. O sea, alguien que taladre tu cerebro para decirte, oye, aquí estás fallando, o este trauma del pasado te está estancando de esta forma, ¿no? Correcto. Y una vez que estabilizas el barco, empiezas a tener ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a seguir tu carrera profesional como agente de seguros? Porque es una carrera profesional, ¿no? Sí, es una carrera donde final capacitas todas las semanas. Ayudas a otras personas. Pues hasta tener seguro su patrimonio primero. Y también a tener la tranquilidad de que si algo pasa, tienes el ingreso suficiente por parte del seguro como para solventar un incidente, un accidente o una catástrofe. Porque actualmente en el mundo están pasando cosas atroces, están pasando accidentes más aquí en Mérida, carretera Campeche, aquí en Periférico, que de repente que hay accidentes y fallecen varias personas. Y también eso te lo quiero agradecer, que me lo has hecho ver, ¿no? Claro. Porque yo como inmobiliario, pues digo, pues todo mi patrimonio a inversiones inmobiliarias, terrenos, casas, pero las eventualidades, si yo quiero vender una propiedad, no me va a dar la liquidez inmediata para poder solventar un accidente, ¿no? Por eso quiero agradecértelo y que también nos cuentes cómo ayudas, por ejemplo, a nosotros, claro, a poder asegurar nuestro patrimonio o nuestra salud contigo. Claro. Y es que, bueno, en el tema de los seguros, yo me he ido, al principio me especialicé mucho en la parte de seguros de vida e inversión. Así se llama literalmente vida e inversión, ¿no? Dado que yo vengo de venir estudiando mercados financieros desde hace 8 años, pues obviamente la gente ya me ubica en temas de inversiones, ¿no? Digo, mi contenido en Instagram obviamente habla de inversiones y de ejercicio y deporte, pero pues ya la gente me ubica. Entonces al principio pues era como yo los ayudaba a crear un plan de inversión. Claro. Obviamente son planes a largo plazo, no son planes de retiro, pero que la experiencia que yo tengo me ha permitido no solo utilizarlo como un plan de retiro, sino un
plan de inversión también a través de hacer estrategias de adelanto de aportaciones, proyecciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero luego en el camino, pues me empiezo a dar cuenta que el ámbito de los seguros es muy amplio, que no solo la parte de inversiones solo es un pedacito. Es un pedacito, ¿no? Luego hay que los seguros de vida, que si los seguros de gastos médicos, los de casa, negocios. Y al final, una frase que a mí me hace mucho sentido es que una vez que creas el patrimonio, ahora hay que protegerlo. Exactamente. ¿Y cómo proteges al patrimonio? Pues con los seguros, ¿no? O sea, yo que soy triatleta, yo que ya me caí de la bici, me salí de la carretera literalmente, o sea, me enllanté con alguien y terminé saliéndome en la carretera. Gracias a Dios, nada más fueron unos rasguños, unos raspones, pero conozco a una promotora, ¿okay? Que por ella empecé a hacer triatlón, que ella se cayó y ella sí lo tuvieron que operar, una operación de 200,000 pesos. ¿Cuál es la ventaja? Que ella tenía su seguro de gastos médicos mayores y solo pagó 20,000. En vez de pagar 200, pagó 20,000 pesos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Pagar 200 o pagar 20,000 pesos? Pues pagar 20,000 pesos. Claro, obviamente tienes que estar pagando recurrentemente claro, un seguro. Claro, por eso se llama seguro, por ¿no? Lo pagas seguro. Para tener algo seguro. Pero, pues, en el momento que te sucede algo así, no vas a tener un estrés financiero. Es correcto. O sea, vas a tener, sí, un estrés emocional, dolores, ahí, preocupaciones, pero la parte financiera no te va a afectar. Y quiero decir algo, yo era anti-seguros anteriormente, ¿no? Pero ya platicando con él, que se ha tomado el tiempo de explicarme el tema de los seguros de vida, los seguros de inversión, pues sí es muy importante cuando tienes familia, cuando quieres tener familia, tener asegurado tu patrimonio, a tu familia, porque no sabes qué eventualidad puede pasar, ¿no? Y eso te pasó a ti en el 2024, ¿no? En el 2024 la caída, el año pasado. En el 2024, me caigo de cuando la bici. te caes de la bici y... Me caigo de la bici, afortunadamente... No pasa nada. No pasa nada, no me quebré nada, o sea, fueron rasguños. Afortunadamente en ese momento ya tenía mi seguro de gastos médicos mayores. Okay. No tuve que recurrir a él porque no fue la gran cosa. O sea, si me hubiese caído, me hubiesen tenido que operar, obviamente sí. Y digo, hoy sigo haciendo triatlón, incluso a nivel competencia, o sea, yo compito, pero algo que yo sí pienso cada vez de forma como más presente es qué pasaría si me llegara a caer de la bici y quedo parapléjico o tengo un accidente en auto y me quedo sin una pierna, sin un brazo. Pues obviamente digo, hoy en día yo ya tengo un seguro fuerte, o sea, que me cubre varios millones de pesos. Entonces, el tener una gama amplia de seguros a mí me hace sentirme protegido. Me da tranquilidad. Porque creo que, digo, y justamente ayer tenía una asesoría y me preguntaba una clienta, oye, ¿qué más manejas aparte de esto? ¿No? Le digo, yo tengo una cartera muy amplia, no solo de productos míos, sino de una cartera amplia de inversiones. Claro. ¿No? Entonces yo creo que cuando uno empieza a construir sus inversiones, el siguiente paso es protege tus inversiones. Porque un caso, no sé si lo escuchaste aquí, en Mérida, un caso de una, no voy a decir el nombre nada más por temas de respeto, pero se tira un clavado, está muy bajo hay unas piedras, no se veía, se rompe toda la columna, 2 millones de pesos la operación, la primera, porque fueron varias. No tenían dinero, no tenían un seguro de gastos médicos mayores, tenían un seguro de inversión, pero no de gastos médicos mayores. Tuvieron que hacer un Instagram, estar pidiendo apoyo por Instagram, por redes sociales para recaudar 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, al final, puedes tener el patrimonio, puedes tener la casa, varias propiedades, pero sin un accidente, tú ya sobrepasa tu flujo. O una de dos, o tienes el flujo o malvendes la propiedad, que a lo mejor te costó 10 años o 15 años construir, por no tenerlo protegido. Entonces, correcto. Como que a mí estar tanto del lado de las inversiones como del lado de seguros al mismo tiempo me ha permitido entender que hay que construir el patrimonio. Yo creo que sí, claro, el primer paso es construirlo y el segundo paso luego es protegerlo, porque si te llega a pasar una eventualidad, no vas a tener que vender una propiedad, no vas a tener que recurrir a pedir un préstamo donde te endeudas, ¿no? Sino que vas a estar protegido. Y qué bueno que estás tocando este tema, porque así es la vida. O sea, la vida está llena de tropiezos, está lleno de accidentes, está lleno de muertes, porque no sabes en qué momento uno mismo puede fallecer, dejas a tu familia desamparada o dejas a personas sin recurso, ¿no? Y sabemos que tú tuviste un momento difícil con tu papá, que lo conocimos,
¿Tú lo conociste? Que lo conocimos, que mi papá lo conocía, Papá lo porque conoció. resulta que trabajaban en gobierno en Chetumal y pues lamentablemente se nos adelantó, ¿no? Sí, Sé que ese momento fue difícil para ti, sí, fue o bastante sea, difícil. y la gente que va a ver este video, pues a lo mejor ya lo vivió, ¿no? O sea, ya vivió que un ser querido se haya ido. Nos pueden comentar cómo salieron adelante, porque el luto y el proceso de perder a alguien es completamente doloroso, ¿no? Y yo creo que ahorita que ya estamos hablando de este punto, eh, hay, hay, hay algo que cuando pasa una muerte, digo, porque yo me tocó vivirlo, hay dos puntos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en estar dentro como de toda la parte de vivenciar el duelo, la depresión, toda esta pérdida emocional, a cuando sales de ahí y te conviertes en la persona que realmente decías que querías ser y demostrarle a la persona que falleció, ¿no? Yo me acuerdo que cuando él falleció, como que a mí lo que más me dolió fue la ilusión de ver a mi papá a los 80, 85 años y que conociera a sus nietos. No estoy casado, no tengo hijos, obviamente están en mis planes, pero como que yo siempre lo que quise es que mi papá viera a mis hijos. El día que él fallece, ¿qué es lo que más me dolió a mí? Obviamente que pues, yo amaba a mi papá, obviamente profundamente le sigo amando, pero algo que se quiebra enseguida es esa ilusión. Entonces yo me di cuenta que al final, cuando hay una muerte, en mi caso, es porque la ilusión se quebró así de rápido. Ya no había forma que se pudiera repetir eso. Obviamente también cuando mi papá estaba vivo, él siempre me daba apoyo económico, ¿no? Claro. O sea, hasta el último día de sus vidas, él me apoyó económicamente. Y cuando él fallece, ya no hay forma de que haya un apoyo económico, ¿no? Entonces, digo, dentro de mi familia, mi papá siempre fue el de la parte económica. Claro. Siempre, no hubo nadie más. Entonces, el saber que ya no iba a haber nadie más económicamente, parte de la muerte, de lo que yo también como agradezco, de la perspectiva que yo le di a la muerte, fue como entender que ahora solo iba a depender de mí salir adelante y lograr mis metas. Entonces yo creo que saqué mucha fuerza de eso, o sea, como que hoy en día he sacado como esos valores que él me dejó, que me inculcó, ¿no? Principalmente la disciplina. O sea, mi papá era una persona puntual. O sea, le decían a las 7, llegaba a 6:50, ¿no? Entonces, como que esos valores que él me dejó a mí hoy en día y el hecho de saber que ya no está es lo que ha generado que yo verdaderamente vaya por mis metas. O sea, porque ya no hay papá que, ay, sí, Claro. hijo, yo te apoyo cuando tengas un problema. Ya no está eso. Claro. Y eso al final te da maduración. Dicen por ahí que el hijo madura cuando el papá muere. Dicen, no creo que sea el caso de todos. Puedo decir que sí fue mi caso. O sea, no digo que sean todos, obviamente. Pero puedo decir que es algo donde al principio me deprimí muy fuerte. Pero que gracias a eso, yo digo que hoy estoy donde estoy. Es verdad. O sea, se lo atribuyo a eso. Porque Sí. tal vez si papá no hubiese fallecido, me hubiera seguido dando apoyo económico y hubiese estado hasta cierto punto, pues, en confort, Cómodo, en comodidad. exactamente, ¿no? cómodo con lo que ya tenías con papá y lo que él representaba para ti. Pero yo creo que pues todo el tiempo necesitamos morir o matar ideas que ya no son funcionales para volver a nacer, ¿no? Y estaba yo escuchando otro podcast que decía que todos los días morimos. Cuando te acuestas a dormir, mueres y al día siguiente, cuando despiertas, vuelves a nacer como otra persona, ¿no? Entonces, sí entendemos que el proceso de duelo sí te hace crecer. Pero me gustaría que nos cuentes así, a profundidad, cuando pasa eso, cómo te sentías, qué hacías, dormías, te deprimías, te reclutaste en Chetumal, no salías, terminaste una relación, o sea, ese proceso oscuro Claro. que casi nadie cuenta, Sí. lo queremos conocer. Perfecto. Yo creo que eso es algo que pocos hablan. Y digo, este tipo de temas. Cuando mi papá fallece, yo me acuerdo, yo fui el primero a ver que mi papá había Sí. fallecido. Yo fui el primero de todos, ¿no? O sea, estaba en Mérida, él acaba de llegar a Mérida, tenía 3 días que acaba de llegar, él una vez al mes venía a verme, o sea, él vivía en Chetumal, yo estaba viviendo en Mérida, ¿no? Tenía mi vida aquí en Mérida y todo, mi relación, Claro, tú claro. la conociste y todo. Y entonces él llegó un domingo y falleció un martes. O sea, pareciera que la vida me lo mandó para despedirme. O Sí. sea, yo así interpreto Sí. la situación, ¿no?
Me acuerdo que un día antes él empezó con dolores en el pecho, en los brazos, ¿no? Que al día de hoy pues me dicen que eran síntomas de un preinfarto. Digo, yo no soy doctor, yo no sé nada de eso, obviamente. Tampoco él me dijo como que, oye, llevan al médico. Estábamos en tiempo de pandemia, hay que aclararlo, donde no podía salir. Había en Mérida, tú sabías que había horarios donde ya a partir de cierta hora ya no podía salir. Toque queda, ¿no? Exactamente. Y bueno, me fui a dormir. En ese momento mi pareja se quedaba a dormir conmigo. Y al despertar, lo primero que hago es entrar al cuarto, al otro cuarto, y no veo a mi papá, ¿no? Y como que se me hizo muy raro. Entonces bajo las escaleras, lo veo acostado en el sillón, un sillón como este, y lo veo acostado. Oye, papá, papá. Empiezo a gritarle, papá, papá. Así como para ver cómo estaba, ¿no? Cómo seguía. Veo que no responde, ¿no? Digo, ¿por qué no responde? Sigo bajando las escaleras. Me acerco, le hago así, veo que no se mueve. Digo, verde. O sea, fue un momento de quiebre muy fuerte, ¿no? O sea, al ver a mi papá ya muerto, porque ya después de que llegó el médico, ¿cómo le llaman? Forense y todo, hizo las pruebas, pues había fallecido como a las 3, cuando yo lo vieran como a las 7, ya tenía como un lapso de 3, 4 horas que había fallecido, ¿no? Entonces lo primero que hice fue gritarle a mi mamá, mamá, papá falleció, y mi mamá bajó en vergüenza abajo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para mí eso fue como muy impactante, o sea, como que yo no podía asimilar ese momento. Sí me lo cuentas y yo también estoy impactado. O sea, como que yo todavía no lo creía, ¿sabes? O sea, como que no creía que todo lo que yo veía con él en el futuro ya no iba a ser posible. O sea, como que yo me aferraba que no podía ser posible, ¿no? Y ni siquiera sabía ni a quién llamarle, no sabía, me acuerdo que lo primero que hice en ese momento fue llamarle a mi ex suegra y preguntarle a mi tía, o sea, le llamé a varios, ¿no? Y todos me decían algo distinto que hacer, ¿no? Claro. Al final luego todo se resolvió llamarle a la parte estos de los que se encargan de... Sí, sí. Y pues ya, de ahí, pues obviamente tomo la decisión en ese momento de viajar, o sea, bueno, de cremarlo primero. Lo cremamos y enseguida viajamos a Chetumal. Y me acuerdo que ahí empezó el proceso como doloroso, ¿no? Como que... Sí. Porque yo estaba viviendo en Mérida. Y entonces mi papá y mi mamá, ellos vivían solos en Chetumal. Entonces yo decía, pues no voy a dejar sola a mi mamá, ¿no? Como que yo dije, pues tengo que estar como con ella, ¿no? Era una forma como tal vez de apoyar. De amor. Pero, ¿qué pasó en todo este proceso al principio? Que me di cuenta que... Bueno, yo no me di cuenta al principio que estaba sacrificando mis sueños, pues por estar con mamá. Que digo, no me arrepiento obviamente, claro, porque al final pues es un proceso que yo tuve que pasar. Pero ese proceso también me hizo perder la relación. Yo ya estaba a distancia, entonces pues a distancia yo hice que no funcionara la relación igual. Claro. Y luego se viene también esa ruptura, ¿no? Entonces como que yo estaba en un punto donde no me encontraba. O sea, como que la muerte de mi papá, luego la pérdida de la relación, como que no encontraba un sentido, ¿no? Como que yo decía, ¿qué más sigue, no? ¿Qué más sigue? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no tenía un norte, no tenía una dirección, no tenía claridad. O sea, estaba como pues sin el duelo, ¿no? Y claro, obviamente en el duelo, y digo, gracias a Dios la parte económica en ese momento no hizo falta. Pero sí era como un proceso. Digo, luego me tocaba viajar una vez al mes a Mérida. Venía a ver a la que en ese momento era mi novia. Y lo acompañaba también con procesos psicológicos, ¿no? Mi psicólogo estaba aquí en Mérida, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente, antes de que mi papá fallezca también, empecé a tener mis primeras sesiones con el psicólogo, claro, ¿no? Como 4 o 5 meses antes de que él fallezca, empecé a tomar las sesiones. Y cuando yo llegué la primera vez con el psicólogo y le conté, como que él me dijo, la vida te estaba preparando para esto, ¿no? Fue lo primero que él me dijo, la vida te estaba preparando para eso, no es casualidad que desde antes de la muerte de tu padre tú hayas tomado la decisión de venir con el psicólogo. Mi papá siempre me dijo, estás loco, deberías venir con el psicólogo, ¿no? O sea, como que la relación con mi papá no fue la mejor, la realidad es que no fue la mejor, como que siempre hubo mucho conflicto con mi papá. Claro. Y en este conflicto con él, como que siempre él me terminaba diciendo, deberías de ir con un psicólogo. Siempre me dijo eso, ¿no? Y yo también como que le decía, oye, pues tú también deberías ir, ¿no? Y creo que al final, pues por un tema de cuidado emocional, empecé a ir. Y entonces yo creo que parte importante de haber salido de la depresión y de esta pérdida fue tener este proceso psicológico, ¿no? Okay. O sea, entonces, la recomendación que se le puede hacer a alguien que cae en un bache emocional o pierde un ser querido
es que vaya al psicólogo, ¿no? Que vaya o sea, al vaya al psicólogo. psicólogo, que se Correcto. forme, que vaya a terapia, para que esas eventualidades que pueden pasar en nuestra vida, que son muchas, no sean tan dolorosas. Y si son dolorosas, las podamos gestionar muy bien. Porque así podemos perder muchas cosas, relaciones, patrimonios, negocios, ¿no? Yo sé que la vida está lleno de altibajos, pero si podemos prevenirnos emocionalmente y tener una gestión adecuada de las emociones, creo que podríamos salir adelante mucho más fácil, ¿no? Eh, Totalmente. Después de esto, después del fallecimiento de tu papá, ¿no? Obviamente tuviste unos golpes muy fuertes en tu vida, la depresión, terminas una relación Una importante relación importante. y viene una transformación de Rafa. Y aquí yo quiero pues meterme en la historia porque me toca entrar, que yo decido entrar con Rafa en una inversión de alto riesgo, ¿no? O sea, alto riesgo, invertimos una fuerte cantidad de dinero y en ese momento pues Rafa no estaba listo, no se sentía capaz, aunque él era muy bueno haciendo trading en Forex, no se creía capaz y eso hacía que obviamente las inversiones no sean redituables, ¿no? Correcto. En ese caso pues perdió prácticamente todo el dinero, decide vender un coche, me paga una parte de la inversión. Y lo más importante de todo es que a pesar de eso, tuvimos pláticas incómodas que hicieron que nuestra relación o nuestra amistad se compenetrara, ¿no? ¿Qué sucede? Él pues cae en depresión, desaparece, pienso que pues ya, o sea, se echó a perder la amistad porque no me contesta, está Luego en me su voy a vivir a rollo, se va a vivir a Chetumal. Chetumal. Tuvimos una plática incómoda donde él me dice, Varias. confiaste en mí y yo te voy a devolver el dinero, aunque sean 1,000 pesos al mes. Está bueno, perfecto. Se compromete, va pagando sus 1,000, 2,000 pesos al mes. Y cuando viene el quiebre es que me dices que yo quiero hacer una inversión. A pesar de que había una deuda conmigo, decide dar el enganche de un terreno, pero después su miedo, su parte oscura le dice, no, pues no voy a entrar a esa inversión porque no puedo. Entonces le voy a decir a Jorge que lo que ya le di, mejor se lo abono a su deuda. Claro. Y le digo, no, estás confundido porque lo que tú estás dando de enganche es aparte a tu deuda. Si ya no decides seguir con la inversión, Se pierde pierdes el dinero. todo lo abonado y sigues con tu deuda. Correcto. En su momento entra en crisis y trata como de batir esa opción que yo le estoy dando, que es la correcta en los negocios, ¿no? Y yo lo confronto emocionalmente, nos quebramos, lloramos y a tal grado de que dice, voy a continuar. Continúa y al continuar, pues sí, firmamos el contrato de su terreno. En ese momento te vuelves oficialmente un inversionista inmobiliario. De primera Continúa inversión. pagando su terreno. Y algo que yo les quiero decir es que a veces como que la carga emocional de una deuda puede fracturar una relación, ¿no? Sí. Al final dije, bueno, Rafa, no sé cuánto me vayas a deber, X cantidad, ponle 50,000 pesos. Prefiero terminar esta deuda. Necesito un celular para hacer mi contenido y listo, terminamos la deuda. Ya no me importó cuánto me debía, sino el hecho de emocionalmente liberar esa deuda. Claro. Rompimos el contrato que teníamos en ese momento y Rafa en ese momento se convirtió ya en un amigo, en un hermano. Porque, Bueno, ya éramos amigos. ajá, en un amigo más estrecho, porque ya estamos... Un amigo que ya pasó una prueba. Una prueba, ¿no? Que ya pasó una prueba grande. Exactamente. Y la verdadera... Para mí un amigo es que... Un amigo verdadero es que a pesar de las pruebas, elige seguir ahí en la relación Exactamente. y no pasa por encima de los problemas que la relación. Exactamente. Entonces,
este proceso, yo vi cómo fue el cambio de Rafa cuando hubo la confrontación y le dije prácticamente que era un miedoso, un cagón, que se está quebrando de miedo, que es mi hermano, que me molesta que no tome las decisiones pertinentes para ser un inversionista, para emprender, porque yo veía qué es lo que él podía hacer por sí mismo. Cuando hubo ese quebrantamiento, Rafa empieza a tomar decisiones cada vez más agresivas, se muda al country club, que es algo Towers. que las Country Towers, que es uno de los desarrollos más exclusivos en este lugar, de vivir en la casa de Gran San Pedro de Cholula aquí en Mérida, se pasa a las country, pone en renta la casa, genera ingresos, y algo que me acaba de sorprender demasiado es que acaba de verdad de pagar una camioneta que no pensé que lo haga en este momento. Y está tomando decisiones que podrías decir que son malas decisiones, pero bajo el contexto de una persona que pensaba mucho en tomar decisiones para ir por la vida que quiere, es un gran paso. Y te quiero felicitar enormemente porque de verdad, el Rafa que yo conocí, el Rafa que le decían Chicken Little, que llevaba en su moto con su cascote así, con sus lentesotes, es un Rafa que dejó de ser un estudiante, que dejó de ser ¿cómo se dice?, protegido de papá, ahora ser independiente, un asesor de seguros profesional, un inversionista inmobiliario y la otra que no les hemos contado. También acaba de invertir en uno de los desarrollos de casas residenciales donde Charlotte y yo invertimos para generar ingresos pasivos. Te quiero felicitar por eso, Gracias. Rafa, porque has dado un gran paso en tu vida. Y estas historias son las que queremos contar en estos videos. Que gente como tú, que a tan corta edad han decidido romper los techos mentales para conseguir eso. Sí. Y es que yo creo que obviamente el poder llegar a este punto de decisiones, parte de eso tuvo que ver también pues con toda la parte de oscuridad que viví. Claro. ¿No? Porque siento que en la oscuridad de ahí logras sacar tu luz. O sea, ahí es donde te replanteas tus creencias limitantes y las empiezas a romper poco a poco. Porque obviamente que si uno no rompe sus creencias limitantes, te puedes quedar en la depresión toda tu vida. Pero la forma de poder empezar a crear la vida que tú quieres es literalmente empezar a romper esas creencias limitantes, ¿no? Okay. Y eso es parte de lo que también, como que vivir estas depresiones en mi vida, o sea, hoy en día lo veo y le doy un sentido, o sea, claro, tuvo un propósito, ¿no? Que en el momento de la depresión no lo entendía. Pero eso también me llevó a que hoy en día pueda tomar decisiones cada vez más agresivas, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía el año pasado cuando hicimos el primer negocio inmobiliario, donde la compra del terreno, como que todavía vivía en mí mucho miedo. Sí. O sea, había mucho miedo, mucha duda mía. O sea, yo dudaba mucho de mí. Entonces, el haber tomado esa decisión hizo que la duda empezara a disminuir y la creencia interna empezara a aumentar a través de yo mismo demostrarme que yo podía sostener esa inversión. Correcto. Porque la única forma que tú atravieses la duda, el miedo, es tomando acción. No conozco a alguien que nada más leyendo libros atraviese el miedo. No lo conozco. O sea, la gente que verdaderamente crea la vida que quiere es gente que está en acción constantemente, ¿no? Ok. Y obviamente cuando sucede el quiebre que tenemos y decido continuar contigo, lo que sucede es que yo me empiezo a demostrar a mí mismo que puedo sostener esa inversión. Aparte de las otras inversiones que yo ya tenía, ¿no? Porque yo no quería tocar las otras inversiones, sino que yo lo que yo quería era generar más ingresos para pagar otro tipo de inversiones. Es correcto. No quería sacar dinero de aquí porque yo sabía que estaba proyectada, estas inversiones estaban proyectadas más a largo plazo y no las iba a tocar, ¿no? Y entonces eso que empieza a crear en mí, empieza a crear confianza, empieza a crear certeza. ¿Por qué? Porque yo me estaba demostrando que sí podía sostener la decisión que había tomado. Porque las decisiones yo considero que se sostienen todos los días. O sea, todos los días. Si yo tomo una decisión hace un año, pero esa decisión requiere que sea un proyecto a 5 años, durante 5 años, todos los días de esos 5 años tienes que pararte y tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que luego llega este año,
llega la oportunidad de la casa, ¿no? Que tú adquiriste el año pasado una casa, obviamente Sí, tú lo sí, adquiriste sí. a un mejor precio. Y tú, Claro, claro. y ¿qué sucede? Que Jorge me dice, Jorge pues tiene como 8 años en el tema inmobiliario y obviamente pues yo he sido testigo de su crecimiento y algo que yo sí sigo de mentores son resultados. O sea, a mí no me gusta seguir mentores que no tienen resultados. Me gusta seguir mentores Que tienen que tienen resultados. resultados. Y yo, obviamente, el ser testigo de tu crecimiento también, pues obviamente me permite inspirarme Claro, de y ti, que sigamos avanzando, seguir ¿no? avanzando y que al final tú me dijiste, vamos a ver la casa, y al final Lo hicimos así, se rentó así, la amueblamos así. O sea, y eso es conocimiento que se adquiere con el pasar del tiempo. Ya tenemos muy poco tiempo para el podcast, ¿no? Me encanta tu historia de vida. La verdad de que no habíamos hablado a profundidad. O sea, platicamos así, oye, me siento triste, eso. Pero tu historia es bastante inspiradora, ¿no? ¿Qué le puedes decir a los jóvenes o a los adultos que están viendo este video para que se motiven a tomar las riendas de su vida y lanzarse a conseguir lo que ellos quieren? Pues principalmente tener claro lo que quieres. O sea, una vez que ya te das cuenta qué es lo que te apasiona, qué es lo que verdaderamente quieres, cómo quieres construir tu vida. O sea, Claro. ¿cómo te ves en 5 o 10 años? O sea, pregúntate todos los días, ¿cómo quieres que sea tu vida en 5 o 10 años? Y una vez que tengas muy claro cómo quieres diseñar tu vida, por ejemplo, yo cuando recién empecé en el tema de las inversiones, yo cómo me veía, como hoy me veo. O sea, yo me veía viajando, poder seguir trabajando en una computadora. Algo muy importante, comiendo, papá. Claro, obviamente. Obviamente comiendo en buenos lugares, ¿no? disfrutando, O sea, claro, pues si por ejemplo, sabemos que nos encanta la comida, ¿no? Pero yo la vida que estoy viviendo hoy es una vida que diseñé hace 3 o 4 años. Sí, O sea, verdad. a mí donde estoy hoy en día no me tomó 2 días. O sea, me tomó Sí, toma 8 tiempo, años. toma Pero hace tiempo. 3 años que decidí exactamente la vida que Toma yo quería. tiempo, toma Entonces, tiempo. tienes que tener muy claro cuál es el estilo de vida que quieres tener en tu vida. Encontrar qué te apasiona, qué te gusta, en qué eres bueno. Claro. Y sé un eterno estudiante de eso. Perfecto. O sea, no puedes pensar que ya lo sabes todo, no puedes pensar que ya llegaste a la cima del éxito y que ya sabes todo, porque al final siempre el mundo Sí. se actualiza, siempre hay nuevas cosas, entonces al final yo considero que hay que ser un eterno aprendiz, un Sí. eterno alumno. Sí, porque en el momento en el que dejas de aprender y pensar que lo sabes todo, es cuando te estancas. En resumidas cuentas, hay 3 puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta para pasar de estudiante a empresario, inversionista, desarrollador inmobiliario, doctor, bombero, lo que tú quieras hacer. El punto número 1, cree en ti mismo. Cree que puedes hacer las cosas. ¿Cómo puedes creer en ti mismo? Es una buena pregunta, Es ¿no? una muy buena pregunta. Desde el punto de vista humano, el no creer son todas las creencias limitantes que te dicen no puedes, vas a fracasar, tus papás te juzgan, ¿no? Que no te permiten dar el salto. Aún con esas creencias limitantes, en tu cabeza avanza, avanza, avanza y cada vez se van haciendo más chiquitas. Yo creo que la acción, a pesar de tus creencias limitantes y el miedo, te ayudan a creer en ti mismo. Y son niveles, ¿no? O sea, llegas al nivel 1, ahora vienen otras creencias limitantes que hay que vencer y seguir avanzando. El éxito de creer en uno mismo es acción masiva, no hay más, ¿no? Punto número 2. Rodéate de personas que tengan el mismo resultado que tú. Rodéate de personas que tengan el resultado que tú quieres alcanzar. Que tú quieres. No solo hablamos del tema financiero, sino también en la salud, en todo esto. El ejercicio. La mentalidad de la persona con la cual vas a codearte para alcanzar ese objetivo es súper importante. Y lamentablemente, cuando alcanzas ese nivel, pasan 2 cosas. Se vuelve tu amigo o tienes que cambiar de coach, ¿no? Correcto. Para que puedas seguir evolucionando en este proceso que se llama vida, que se llama emprender, que se llama hacer negocios. Porque al final, la vida es la que dicta los retos que vamos a tener día a día, ¿no?
Y el punto más importante, punto número 3. Puedes creer en ti. Puedes rodearte de la mejor persona. Pero si no das el paso de lanzarte al vacío o tomar la decisión por lo menos de mudarte, de pagar tu primera inversión, de comprar tu primer coche, de nada va a servir lo que tú pienses y creas de ti, porque la vida está llena de resultados. Y si no tienes los resultados que estás esperando, quiere decir que no estás haciendo lo suficiente para lograr subir de nivel. Con esto quiero darle muchas gracias a nuestro invitado especial, Rafa. Gracias. Por contarnos su vida, ¿no? Estos años de aprendizaje, de duelos, para llegar a ser una persona que de ser un estudiante, hoy ya es un emprendedor, inversionista en negocios inmobiliarios. Muchas gracias, Rafa.